Usted está en El Radar, en Blue Radio. Siempre es un gusto saludar al gran Dago García en El Radar, hoy con la presentación de una audionovela que usted ya puede encontrar en Boombox, puede encontrar en las plataformas de streaming de audio. Dago, bienvenido, hombre. Hombre, muchas gracias, feliz de estar acá. Vicepresidente de Caracol Televisión, uno de los vicepresidentes, uno de los grandes, más importantes libretistas, uno de los más importantes creativos en la historia de la televisión colombiana, con un gigantesco recuerdo de la radio y con un muy interesante vínculo con la radio que podemos llevar a esto que es El futbolista presidente, que es esta audionovela. La radio en Colombia se hizo grande con las radionovelas de la época del Derecho de Nacer, de la época de Calimán, de una cantidad de momentos de nostalgias que seguramente quienes nos ven y nos escuchan pues no vivieron. Nosotros tenemos algunos recuerdos lejanos. Dago, ¿qué es El futbolista presidente? Porque estamos hablando del presente y de lo que está ocurriendo ahora, que es esta audionovela en Boombox y a través de las plataformas de streaming. Bueno, El futbolista presidente es una audionovela que es como la versión contemporánea de lo que usted mencionaba de las radionovelas. Es una historia que dura 12 capítulos, cada capítulo es más o menos de 10 minutos y que cuenta la historia de un muchacho desde que es muy joven y en el colegio le descubren las capacidades que tiene para jugar fútbol hasta que termina siendo el candidato a la presidencia de la República con mayor intención de voto. Y está planteado en puro esquema de, claro, hoy en día la tecnología ayuda a muchas más cosas de lo que en la época de los 40s y 50s de la radio, que fue la época de oro de las radionovelas, pues hoy en día la tecnología ha cambiado y permite algunas otras cosas, pero en esencia es como el mismo esquema de que usted mencionaba, de esas radionovelas que en su momento fueron los éxitos de audiencia, que en un momento convocaban a la familia alrededor del radio para oír, como usted mencionaba, La Ley contra Lampa, Calimán, Arandú, El Príncipe de la Selva, los programas de humor, ¿no? Montecristo. En fin, Aquí resolvemos su caso, que había toda una parrilla, como hoy en día la conocemos en televisión, donde cada media hora había un tipo de programa. Yo sí soy de esa época, yo sí alcancé a disfrutar y a vivir en esa época. Y creo que para las personas que fuimos deudoras de ese momento de la radio y de la radionovela, volver a encontrarnos gracias a esta nueva tecnología y a los podcasts, con la posibilidad no solamente de hacer, sino de escuchar una audionovela, pues buenísimo. Sí, hay una diferencia que me parece interesante sobre la forma en la que se hacían esas radionovelas y lo que permite hoy la tecnología. ¿Cómo se hace el montaje sonoro del futbolista presidente? Claro, en las radionovelas había una cosa que era muy romántica y que era muy variopinta, ¿no? Que era que todos los actores tenían que estar en el estudio, ¿cierto? Todos los actores tenían que estar rotándose el micrófono para hacer la réplica y la contrarréplica, y además había a un costado el encargado de los efectos de sonido, que tenía que ir haciendo los efectos de sonido porque muchas de estas radionovelas se hacían en vivo. Y entonces cuando entonces decía el narrador, estalló la lluvia y ya le pegaba un incendio consumió la casa y entonces el papel celofán. Claro, y llegó corriendo y venía a galope y era con los dos cocos y los actores estaban ahí y dramatizaban. Era algo muy bonito, ¿no? Muy costumbrista, muy en fin. Hoy en día, pues gracias a la tecnología, y por ejemplo en el caso del futbolista presidente, pues ni siquiera los actores tenían que estar en la misma ciudad. Y ni siquiera se hacía con ellos haciendo la réplica y la contrarréplica en el mismo momento. Teníamos unos actores en Medellín, teníamos unos en Argentina, teníamos unos en España, teníamos unos en Bogotá, y cada uno grababa su parte desde donde se grababa, como hoy en día ocurre con la radio. Esas mesas de trabajo que a veces la gente se puede imaginar que es que todos están ahí, pues cada uno está en su casa y se enlazan por la tecnología. Lo mismo ocurre. Entonces, luego se ha vuelto más un trabajo de edición, ¿no? Como de que cada uno graba su parte y luego el editor tiene que buscar la manera de combinarlas, de darle el tiempo de la conversación. Y los efectos, pues hoy en día hay unos bancos de efectos unas librerías impresionantes.
Entonces, como esa metodología de antes, pues ya no se usa, y hoy en día la tecnología permite algunas cosas, supongo que en detrimento de otras, vaya uno a saber, pero digamos sí es totalmente diferente a como se hacían las viejas radionovelas. ¿Cómo se hizo el casting para el futbolista presidente? Nosotros trabajamos con Centauro Studios, y es como un proceso normal de casting. Nosotros les enviamos a ellos una descripción de los personajes, y este personaje debe tener tal edad, es de tal parte, es un tipo egocéntrico o es un tipo acelerado, en fin, les damos una descripción de los personajes. Ellos tienen sus bancos de voces y por cada personaje nos envían 3 opciones. Digamos que Centauro escogió todos los actores, nos mandó las 3 opciones, escogimos, salvo el narrador, que es Álvaro Bayona, que ese sí yo lo tenía como desde antes de empezar el proyecto, que quería, lo conozco muy bien, he trabajado mucho con él, necesitaba una voz como la de Álvaro para que narrara, y una sorpresa que hay, que no les voy a decir en qué capítulo para que lo descubren, un corto personaje que hace Manuel Teodoro. No me diga, incursiona Teodoro también en los es un personaje muy pequeño en un episodio, pero necesitaba a alguien como Teodoro que no iba a encontrar en los bancos de datos. Llamé a Manuel, le dije, venga, usted me hace esta voz. Me dijo, claro, y hizo la escenita. ¿Cómo es el proceso, Dago, de escribir el guión de El futbolista presidente? Sí, es un proceso bien diferente al proceso de escribir una película o un programa de televisión o de teatro, porque todo lo tienes que resolver pues por el oído. Normalmente cuando se hace un programa de televisión, una película, pues la imagen resuelve muchas de las cosas de información que necesita el público para entender la historia. Aquí todo toca contarlo. Aquí toca contar cómo es el lugar donde están. Aquí toca contar cuál es la acción que está ocurriendo. Y el diálogo se vuelve muy importante. De hecho, usted sabe que la televisión es una derivación de la radio. Mucha gente sigue sosteniendo que la televisión es radio con imagen, diferente al cine, que en el cine supuestamente y en teoría el componente visual es mucho más importante. Dicen los entendidos que el cine es más afín a la pintura, mientras que la televisión es más afín a la radio. Por eso, también dicen, en el cine los planos generales son como muy comunes, mientras que en la televisión es el primer plano, sí, el que manda, pues porque cuando usted quiere escuchar se acerca, cuando usted quiere ver se aleja. Entonces aquí el reto era resolver todo mediante la palabra y el sonido, que para alguien que está acostumbrado al mundo audiovisual como yo es un reto y es un complique. Y no son muy largos los capítulos, entonces es más complejo. Claro, esa es otra diferencia con respecto a las telenovelas. Hoy en día, digamos que la fugacidad de la tecnología digital cada vez obliga a que las cosas se reduzcan. Además, porque es que en el caso de las radionovelas de esta época, usted dependía de la programación de la emisora para ver su radionovela. O sea, que a las 6 de la tarde era Calimán, no a las 6:30, y que le daban solamente un capítulo de Calimán. Y tenía que esperar al día siguiente para el siguiente. En cambio, con los audionovelas, usted la puede oír cuando quiera, donde quiera, y en la extensión que quiera, ¿cierto? O sea, se acerca más a la experiencia del libro. Entonces usted puede un día que no le coge el sueño, en vez de coger y abrir el libro y leer 20 páginas hasta que se duerme, pues coge su teléfono, busca en Spotify o en Boombox, que es donde están en este momento, busca su audionovela y de pronto ve o escucha capítulo y medio, 2 capítulos, o se la manda toda. Entonces digamos que a pesar de que el espíritu sigue siendo el mismo, sí, la tecnología ha cambiado muchas cosas. Dago, el protagonista de esta audionovela, el futbolista presidente Roberto el Volador Benítez, ¿está inspirado en algún personaje de la vida real? Digamos que está inspirado en muchos personajes de la vida real, ¿no? Los guionistas normalmente lo que hacemos es construir personajes tomando características de mucha gente que se conoce y muchas cosas de uno mismo, ¿no? No, digamos que aquí, y la gente que la escucha lo va a reconocer, hay mucha historia de jugadores que conocemos. En la historia se sigue como la cronología de estos muchachos que se conviertan en jugadores de élite, que empiezan en Medellín, van a Buenos Aires, van a Portugal, van a Madrid. Entonces ya uno va viendo, pero también ya voy llegando. Pero también tiene otras cosas, de que es rebelde y lo echan de un mundial.
También voy llegando. Que termina involucrado en la política. Entonces, digamos que es retazos de muchos casos conocidos, pero construyendo un personaje único, ¿no? Normalmente la creatividad es eso. La creatividad es no inventarse algo de la nada, sino encontrar nuevas combinaciones de cosas que ya existen. Dago, el futbolista presidente es el primero de una trilogía de audionovelas. Sí. ¿Qué se sabe de las otras dos? ¿Cuándo están listas? ¿O ya hay una idea? ¿Ya están preparadas? Sí. Hay otra que ya está totalmente terminada. Puta, y aquí me jodió porque no me acuerdo el nombre. No importa. Que es un experimento bien interesante, porque es una audionovela hecha dentro de un bus y con una tecnología particular que esa hay que verla con audífonos, porque lo mete a usted dentro de la acción. Usted siente aquí atrás el sonido. Se me olvidó el nombre, eso lo hizo Mariana Gómez, es la protagonista, que fue la que hizo de Arelis. Sí. Y otra que sí estamos en proceso de preproducción y ya próximamente vamos a grabar, que se llama Días de Radio, precisamente, y que tiene que ver... Como la película de Woody Allen. Como la película de Woody Allen, y que tiene que ver con los años 50 y la importancia que tuvo en los años 50 la radio para el país, ¿no? Es una época maravillosa, la música de las primeras transmisiones de fútbol, de las transmisiones del ciclismo, del 9 de abril, en fin, es un momento en que radio y país se encuentran y se afectan mutuamente. Es un proyecto muy bonito y estamos próximos a empezar producción. Pues maravilla, de la trilogía ya está lista en Boombox, en Spotify, El futbolista presidente, y hay que escucharla completa porque promete muchísimo. Dago, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Usted está en El Radar, en Blue Radio.